La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Opinión nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la Tribuna Radio? Bueno, como sabrán, mi nombre es Pablo Souto, soy de la República Argentina y otra vez estamos aquí en el programa que he llamado Opinión Nacionalista, una mirada disidente de la realidad argentina. Bueno, yo les quería comentar que en realidad la idea de este programa era poder hablar de la realidad de la República Argentina vista desde la mirada disidente, justamente por eso lo pusimos en el subtítulo, ¿no?, del programa, de un nacionalista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Desde que empecé con estas grabaciones, como sabrán, estos programas son grabados, Argentina entró, como el mundo completo, entero, a cundir el pánico por el tema del coronavirus. Primero mirándolo desde afuera y ahora ya con el problema dentro de casa. Entonces, lo que he tratado hasta el momento es, excepto el primer programa donde hablé del aborto, es demostrar un poco qué opinión tiene un nacionalista de los tópicos que fui tocando, ¿no? El progresismo, lo que es la democracia, misma la mirada del coronavirus cuando recién empezaban a hablar de esto por estos lares. Así que bueno, para el programa del día de hoy, ante esa problemática tuve que ir modificando un poco lo que era el programa en sí. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar un poco de la televisión, ¿no? Entonces lo intitulé Medios desinformativos, falsos profetas. ¿Por qué desinformativos? Quienes me vienen escuchando en estas podcasts, estas audiciones, sabrán que cada vez que me refiero a la televisión o a un medio de comunicación, lo llamo, diríamos, de esa manera, en una manera en sorna, ¿no? En chiste. Sí, básicamente eso. ¿Por qué digo medios desinformativos? Porque justamente lo que generan es eso. Son los medios informativos están creados, como lo dice su propia palabra, para informar las noticias, porque para generar opinión estamos nosotros, ¿no? Pero resulta que hoy, y voy a circunscribirme a lo que es la República Argentina, pero estimo que debe pasar en casi todos lados, la mayoría de quienes están a cargo de los noticieros o de los informativos o de esos canales de noticias constantes las 24 horas, los 7 días de la semana o los 365 días del año, lo que hacen es generar opinión. Entonces, a través de la generación de opinión, dejan a la noticia de lado y a su vez lo que hacen es que quien recibe esa, entre comillas, noticia, en vez de generar una opinión, lo que está haciendo es generando una opinión de otra opinión, ¿no? Entonces nunca nos enteramos realmente de lo que pasa. Pero ojo, que esto no es casual, esto está hecho adrede. La televisión y hoy día las redes sociales, salvo honrosas excepciones, lo que hacen es una bajada de línea constante y llevarnos a todos a un pensamiento único. Y justamente lo que tratan de adormecer es el espíritu crítico y el análisis que nosotros tenemos no solo que desarrollar, sino que también lo tenemos, solo que lo tenemos dormido, ¿no?
Por eso siempre hablamos del despertar, ¿no? Más allá del despertar de la conciencia, lo que hay que enseñarle a la gente es a que escuche una noticia y pueda desglosar su propia opinión en base no solo a una campana, sino a varias campanas. A mí, por ejemplo, cuando me informo, trato de escuchar, justamente a sabiendas de los generadores de falsas opiniones, trato de escuchar a varias campanas para luego sí poder dar o emitir una opinión, ¿no? Como hago acá en el programa. Y siempre desde una mirada claramente nacionalista, ¿no? Una mirada disidente a lo que sería el sistema. O sea, una mirada antisistema totalmente, pero con el verdadero sentido de la palabra y no el sentido idiota, anarco o liberal, ¿no? Que creen que son realmente antisistemas cuando ellos están más que nadie metidos dentro del mismo. Entonces, bueno, justamente lo primero que hacen los medios desinformativos es generar opinión en vez de informar, ¿no? Entonces, de ahí, en una frase que yo creía que era de Jauretche, pero en realidad ya la habían dicho varias personalidades antes que él la dijera, esta frase dice: una verdad a media es más bien una mentira. ¿Y por qué? Porque es así. O sea, cuando alguien me está diciendo algo, pero no me lo dice de la manera completa, me está ocultando información. Y si me está ocultando información, me está mintiendo. Y lo que hacen los medios desinformativos es justamente mentir, mentir, mentir y mentir. Muchos le habían atribuido a Joseph Goebbels, ¿no? Que es miente, miente que algo quedará. Pero luego, también investigando un poco, no solo no la había dicho él, sino que ya la habían utilizado y se desprende de mucho tiempo atrás, incluso hasta antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Así que, pero a lo que voy es que hemos naturalizado ya esto, ¿no? O sea, nos mienten descaradamente y nosotros lo tomamos como algo que ya es así. Pero también tenemos, sobre todo en estos días, con todas las noticias que nos están tirando, bombardeando, con el coronavirus dentro de lo que es la Argentina y la región toda, ¿no? Porque ahora casi todos los países hispanoparlantes ya tienen casos de coronavirus. Entonces lo que están creando es un estado de alerta constante, lo cual ya no es miedo, sino que ya nos está llevando a ponernos en un estado de paranoia. Y sabemos que el miedo es algo que paraliza al ser humano. Entonces ellos, a través de todo esto que nos están infundiendo, están logrando su cometido, que cuál es infundir el miedo y parálisis total, con el agravante de una paranoia, lo cual puede hasta incluso traer graves consecuencias en una sociedad. En vez de llevar tranquilidad y ser cautos en lo que dicen, no. Y no se quedan con eso, sino que además exigen. Pero siempre exigen desde un punto de vista como si fueran ellos, diríamos, realmente son un poder, ¿no? Siempre se habla de los famosos tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero el periodismo es el cuarto poder, no hay ninguna duda de que lo es. Y a través de él están generando constantemente lo que llamamos la agenda, que ya lo había dicho. Y en el caso puntual del coronavirus, están como exigiéndole a los políticos que tienen que paralizar completamente el país. Es decir, una cuarentena para todos y que no haya más actividad. De ahí podemos ver que claramente ellos están operando en favor de la sinarquía, en favor de los poderes transnacionales.
que son los que lo financian en definitiva, ¿no? Porque no es que ellos están porque sí, ellos están porque hay alguien detrás que les dice qué tienen que hacer, y no son los políticos, Quien crea que los políticos son los que mandan a los medios está totalmente equivocado. Los medios tienen mucho más poder que un presidente de la nación. En la República Argentina lo hemos visto. El diario Clarín o el grupo Clarín se ha encargado, cuando quiso, de poner en un pedestal a un presidente, y cuando lo quiso lo enterró bajo tierra. O sea, no nos comamos ese verso de que los políticos le dicen a los medios qué decir tal o cual cosa. No, es al revés. Y en el caso del coronavirus en Argentina está pasando eso. Los medios desinformativos están preocupados para que se paralice el país por completo. ¿Y a quién beneficia todo esto? Justamente a la usura internacional, que son las que financian a estos grandes medios desinformativos. La usura internacional, que es la que está metida a través de los bancos, a través del FMI, están buscando que Argentina claramente no pueda pagar y no pueda generar dinero para poder salir de esta gran crisis. Pero yendo un poquito más allá y saliendo un poco de lo que es la República Argentina, claramente esto que está pasando con el coronavirus, que salió así de repente, ¿no? Como que si hubiera aparecido ahora, y como dije yo en el segundo programa, esto ya estaba, antes de los años 2000 ya estaba patentado en la oficina de patente de los Estados Unidos y a nombre de Bill Gates. Lo que han generado es una gran depresión económica e industrial a modo mundial, ¿no? Entonces, fíjense cómo China, el lugar, digamos, por antonomasia, donde se mueve toda la producción casi mundial de lo que todos utilizamos a diario, cómo se la golpeó, y cómo a través de golpear la producción china, se golpearon todos los commodities que utilizan los chinos como materias primas. Entonces estos mismos bajaron de precio justamente por la gran depresión de la economía de los chinos. Pero a su vez tocaron Irán, el gran, diríamos, enemigo de Israel en la zona de Medio Oriente, junto con Siria, pero Siria está bajo una guerra constante, ¿no? Un ataque constante de la sinarquía sobre ellos. Pero Irán también tuvo casos de coronavirus y, oh casualidad, se desploma el precio del petróleo, ¿no? Baja como $35, $40. Una barbaridad, algo que no sucedía hace muchísimos años. Pero en el medio de todo esto, también se golpea Italia, como yo ya lo había nombrado antes. ¿Y por qué Italia en Europa? Porque Italia era la que había reforzado todos los protocolos de detención de la migración hacia ese país de parte de Medio Oriente, ¿no? Entonces, como Italia reforzó y fue acusada de xenofobia, ¿no? Porque no permitía la entrada, diríamos, indiscriminada, como sí lo dejaron los otros países europeos, llámese Alemania, Francia, incluso hasta Inglaterra, España también. Como Italia era la que estaba, diríamos, enarbolando la bandera de, bueno, viejo, paren de entrar por nuestras fronteras, ahora vamos a exigir ciertos requisitos para que puedan entrar, y primero está los italianos en este caso. Casualmente, ¡pum!, el coronavirus aparece en Italia y golpea fortísimo, ¿no? Y obviamente España, ahora por estar al lado de Italia, también está bajo esta pandemia. Entonces es otro de los países atacados. Pero fíjense, ¿no?, cómo la sinarquía, cómo el nuevo orden mundial nos va cercando, ¿no? Y Argentina, esto llega porque claramente en Argentina no se tomaron las medidas que había que tomar a tiempo. Esto se conocía desde enero y realmente en la República Argentina no se tomaron. Pero los medios no decían nada.
Los medios no pedían que se cierren las fronteras, al contrario, les parecía mal si se cerraban las fronteras. Entonces, ahora que ya el problema está adentro, ahora sí exigen todo tipo de medidas controladoras, incluso mandando a la gente presa. Quien no cumple una cuarentena tiene acusaciones penales en la justicia penal, e incluso hasta con punitorios de más de 100.000 pesos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos ahora empiezan a cambiar el discurso, ¿no? Quienes antes decían que no había que cerrar la frontera, que había que dejar que los compatriotas vuelvan al país sin ningún control, que no se podía, con un estado fascista iba a andar controlando a la gente si contrajo o no el virus, ahora quieren incluso paralizar el país por completo. ¿Por qué? Porque se lo piden ahora sus amos. Claramente están atendiendo a los intereses internacionales. Entonces, es muy notorio que el cuarto poder es en realidad el primero, ¿no? Porque el Ejecutivo es un títere y podemos decir que el operador del primer poder es justamente los medios que trabajan para la sinarquía o para las transnacionales. Entonces ellos imponen agendas, imponen modas, modismo, palabras, necesidades, no crean necesidades, constantemente a través de toda la información que entra por la televisión y obviamente hoy en las redes sociales, ¿no? Hoy llevamos el grillete más grande que llevamos dentro de nuestro bolsillo, se llama el smartphone, ¿no? El teléfono inteligente. El ser humano luchó tantos años para lograr su libertad y dejar de ser esclavo, y hoy es quien pone a su grillete dentro de su bolsillo para estar más controlados que nunca, ¿no? Sabemos que las redes sociales y incluso todo lo que sean las mensajerías están controladas por los servicios de inteligencia de los países potencia, ¿no? Llámese Israel, Inglaterra, Estados Unidos, incluso Rusia. Todos creemos que Telegram es bárbaro, pero Telegram está creado por los rusos, ¿no? Entonces claramente si no nos espían los yanquis, nos espían los rusos. O sea, libres claramente no somos. Entonces yo ante esto que veníamos hablando, lo que noté es que como dije antes, ahora es llamativo cómo infunden miedo constantemente, ¿no? Estamos en un momento de los más álgidos y a puntos de estar bajo un toque de queda, ¿no? Yo no sé cuándo va a salir este programa, pero en el momento en el que estoy grabándolo estamos ante esa disyuntiva, ¿no? Hoy Argentina se debate si se impone un estado de sitio con un consiguiente toque de queda o si se regula, como venimos hasta el momento, algunas actividades como es la educación, como es la salud y algunas otras que ya están reguladas, incluso el transporte que se redujo a la mitad, ¿no? Pero fíjense cómo a su vez estos mismos medios desinformativos que están continuamente presionando, informan que el riesgo país está subiendo a puntos ya superando la gran crisis del 2001 de la Argentina, que el dólar paralelo se disparó nuevamente, que el dólar turista se disparó también, que el dólar oficial también aumentó. Entonces claramente lo que están generando continuamente es miedo y paranoia, y el argentino está metido en esa disyuntiva, o estar informado o realmente estar a la buena de Dios, ¿no? Porque hay que entender también a la gente, si bien nosotros pedimos que la gente se despierte, hay que entenderlo que también la gente tiene familia y a veces uno no tiene miedo por uno mismo, sino por quienes tiene detrás, ¿no? Como se decía en la guerra, uno no va a pelear a una guerra por odio al que tiene adelante, sino para cuidar a los que tiene detrás, por el amor al que tiene hacia los detrás. Y en el caso del jefe de familia, lo que hace es preocuparse a quien esté por los que tiene detrás, quizás hasta incluso
legando su propia integridad, ¿no? Como corresponde a un hombre de familia hecho y derecho, por más que a las feministas les moleste esa construcción, como llaman ellas, del hombre y la virilidad y el macho, ¿no? El macho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sacando el machismo de lado, ¿no? Si el feminismo viene a ser la reacción al machismo. El machismo no es algo que sea bueno cuando es así exacerbado y cuando el mismo es utilizado para infundir superioridad ante la mujer e incluso ante la agresión, ¿no? Hacia una dama. Eso, entonces, la reacción del feminismo es justamente contra el machismo. Entonces, hoy en día estamos metidos en ese gran dilema, ¿no? Claramente. Algunos defienden el machismo, mal, y otros defienden el feminismo, también mal, ¿no? Lo que hay que destacar es la masculinidad y la feminidad, que es lo que hace que en conjunto genere vida, y esa vida genera, la familia es el primer núcleo de toda sociedad o comunidad, me gusta decir a mí. La sociedad mucho no me gusta. Pero bueno, para ir redondeando un poco, claramente los medios están para atemorizarnos, para vendernos pescado podrido, como se suele decir en la Argentina, y para que uno no genere su propia opinión, y sobre todo para adormecer ese espíritu crítico con el cual nacemos, pero desde muy chiquititos, a través de la televisión, primeramente, luego a través de la educación nos van sacando ese poder de discernir o de pensar con nuestra propia cabeza, ¿no? Nos imponen un pensamiento. Con esto no estoy hablando de que hay que ser un libre pensador y un relativista. No, lo que quiero decir es que siempre en pos de una comunidad organizada, como escribía el general Perón, siempre hay que tener ese espíritu crítico y ese análisis de cada situación de la vida. Eso hace que nosotros, de aquí hacia adelante, podamos no solo no repetir errores, sino también poder aconsejar a quienes vienen detrás nuestro, para que no cometan los errores que ya nosotros cometimos. Pero bueno, eso sería el ideal de una comunidad, ¿no? Se hablaba en la antigüedad de los sabios, ¿no? La gente más grande eran los sabios, eran quienes nos decían o nos aconsejaban tal o cual cosa. Hoy, en la actualidad, sobre todo en la República Argentina, a nuestros mayores se los tiene a la vera de Dios, abandonados, cobrando jubilaciones paupérrimas y no teniendo siquiera dignidad. E incluso las familias es como que tienen una carga, ¿no? O sea, lo miran como si fuera un lastre, y lo único que le interesa es si el día de mañana le van a dejar alguna riqueza. Es algo lamentable, pero es algo cierto, ¿no? En la doctrina nacional justicialista se decía que los únicos privilegiados eran los niños y también nuestros mayores, y sin embargo del 76 a la fecha, justamente a quienes más se han atacado es a los niños a través de las leyes abortistas y sobre todo la desnutrición infantil, que también pega en un país que tiene capacidad de producción para 400 millones de habitantes, que tenga chicos desnutridos y que se mueren en el norte de nuestro país. Y, como dije antes, el abandono y el dejo y la desidia hacia nuestros mayores, que fueron quienes a través de su trabajo nos han legado lo que hoy tenemos, que lamentablemente lo estamos perdiendo. Así que bueno, queridos oyentes, espero no haberlos aburrido, espero que haya sido amena la charla. A veces es difícil, como dije, no tener un ida y vuelta con otra persona. Yo hago un programa que pronto, si Dios quiere, en el mes de mayo va a estar empezando por Radio Vaina 24, que fue la que me permitió poder hacer estos podcasts para la Tribuna Radio de España,
a través de Victoria Cano y Alejandro Biondini, quien me cedió muy amablemente. Y bueno, en Toro y Pampa nosotros somos 3 y bueno, podemos hablar y incluso interactuar un poco y tenemos invitados, pero bueno, en este nuevo formato me voy acostumbrando, pero si en algo fallo les pido mil disculpas. Yo trato de ser lo más locuaz posible, pero a veces es difícil. Y me quiero despedir, como siempre nos vamos a despedir con un tema musical, pero me quiero despedir con 3 frases, ¿no? Una es de Michael Jackson, quien fue asediado por los medios de comunicación, incluso hasta hay pruebas de que todo lo que se ha dicho de él es mentira, pero para eso está la justicia, ¿no? No estoy yo, no soy quien, pero él decía en un momento: tan solo porque lo impriman no quiere decir que sea el evangelio. La gente escribe cosas negativas porque ellos sienten que es lo que vende. Las buenas noticias no venden. Esto lo decía Michael Jackson, quien tenía un encono muy grande con los medios desinformativos de su país, obviamente. Después tengo una frase de Federico Fellini, el cineasta italiano, que decía: la televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Fíjense cómo ya se iba viendo lo que estaba justamente haciendo la televisión, ni hablar hoy con las redes sociales, ¿no? Donde cualquiera dice cualquier cosa y se replica y se viraliza, y bueno, y tenemos estos grandes problemas que hoy sufrimos. Y la última es de Vittorio De Sica, y dice: la televisión es el único somnífero que se toma por los ojos. Y esta la tomé porque justamente lo que buscan es taparnos los ojos y vendarnos, y que no sepamos la realidad, como empecé en un principio diciendo que ellos están para desinformar en vez de informar, y generan opinión y confusión. Así que bueno, me voy a ir despidiendo hasta la semana que viene, obviamente con un tema de heavy metal argentino. En este caso la banda es Helker, y el tema que elegí para despedirnos se llama Falsos Profetas, justamente en alusión al subtítulo, ¿no? Medios desinformativos, falsos profetas. Y en un momento de la canción van a escuchar una frase que dice, y es muy... escúchenla la canción porque es buena toda, pero esta frase es para destacarla. Censura legal la nueva elección. En vez de prohibir, mejor omitir, ¿no? Yo creo que ahí está todo dicho, ¿no? A veces la omisión, como decía yo, una verdad a medias, es más bien una mentira, es mucho más viable que prohibir algo. Entonces omiten, pero a la vez nos están quitando un derecho que justamente es el derecho a la verdadera noticia. Así que bueno, me despido con un fraternal abrazo desde la República Argentina, como siempre. Mi nombre es Pablo Souto, los saludo, los dejo con Helker. Nos vemos la próxima semana. La Tribuna Radio de España.